hechos, sucesos, palabras, circunstancias, testimonios de lo que es la vida humana y que inevitablemente el tiempo va dejando atrás. Y en las pocas páginas que me permití escribir como prólogo para estas de Ernesto Rangel, explico y afirmo que es necesario que escribamos de vez en cuando algo sobre el pasado para que las nuevas generaciones sepan quiénes palpitaron, quiénes vivieron, quiénes se agitaron en una ciudad como Monterrey, tan difícil para la escritura de la poesía, tan afincada y tan pegada quizá a lo material, porque Monterrey, pues así es, pero en ese testimonio vemos cómo en esta comunidad de trabajo, de orden, de producción, de comercio, también hay personas que viven y transportan el espíritu a partir de la palabra, de manera que su testimonio va siendo a su vez testimonio de la vida que fue. Por eso creo que es útil que se hayan publicado estas páginas inéditas de Ernesto Rangel, porque nos permiten recordar al autor mismo, es obvio, y a un poeta cada vez más olvidado, porque es inevitable que el tiempo imponga su distancia, y así ocurre que las figuras se van diluyendo tanto que con el tiempo desaparecen. Y a veces una página escrita recuerda lo que fue y recuerda con lo que fue los nombres y las circunstancias de lo que fue una vida vivida. Y por eso creo que es oportuno que estas páginas de Ernesto Rangel nos recuerden que en esta ciudad llegó una vez un poeta y en esta murió también, después de muchos años en que hizo amistades, dejó testimonio de su obra y dejó escuchar su palabra quebrada y rota por el dolor, pero también viva y presente, vigorosa por la belleza de su contenido y de su expresión. Yo creo que Pedro Garfias es un testimonio que debemos mantener vivo. Me atrevería a decir una cosa que puede parecer a muchos desmedida, pero para esta ciudad fue un lujo, un verdadero lujo, tener al poeta Pedro Garfias entre sus habitantes tantos años. Pedro Garfias era un hombre generoso, o para decirlo con la llaneza de la expresión, era un hombre bueno. Y eso es lo que retrata y rescata Ernesto Rangel en sus páginas. La bondad, la generosidad de Pedro Garfias, que también además cargaba consigo el peso del dolor de la patria perdida y que dejaba testimonios alados, palabras poéticas, circunstancias que fueron
sentimiento, emoción, palpitaciones de la vida y todo eso que el tiempo se lleva. Pues bien, aquí estamos reunidos para recordar a Pedro Garfias y a Ernesto Rangel Gómez, ambos unidos por estas páginas escritas por el segundo sobre el primero y que nos permiten tener esta visión tan cercana a la vida que fue de este personaje solitario y triste que fue Pedro Garfias. Don Eugenio Armendáriz, que se encuentra aquí con nosotros, fue el que cerró los ojos de Pedro Garfias. Esto fue en el hospital universitario. Él estaba ahí con su esposa y ahí estaba también Alfredo Gracia Vicente con su esposa. Y este es un hecho de cerrar los ojos de un poeta nos hace deudores a quien lo cerró, porque hizo posible el último acto con el que termina la vida humana, que es cerrar los ojos de la persona. Pedro Garfias tenía una voz dura, ¿cómo diríamos? Quebrantada por el alcohol quizá, pero una voz que decía cosas muy bellas. A mí me parece que es un error y una gran equivocación usar el calificativo que usó León Felipe para referirse a Pedro Garfias. León Felipe dijo que Pedro Garfias era un poeta tabernario, con todo lo que eso implica de condición humana. Pero Pedro Garfias no era eso. Pedro Garfias era un hombre bueno, que padecía esta enfermedad que lo llevó a la tumba finalmente, porque es de esos personajes en los que el amor a la tierra propia es tan vigoroso y tan fuerte que la pérdida de la misma los lleva a la destrucción. Pedro Garfias